L'edifici del rellotge del Port de València ha acollit la inauguració d'una exposició amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient i que recull les iniciatives que es desenvolupen en l'entorn portuari en matèria de protecció medioambiental. La idea es concienciarnos todos de la problemática que plantea para nuestra actividad, para nuestra vida, para nuestros hijos, lo que estamos haciendo, que es destrozar un poco el mundo y el planeta, ¿no? Y yo creo que en este mundo hay cada vez mayor conciencia de la necesidad de reducir las emisiones y los residuos de plástico en todas sus variedades. Y pues para concentrar la actuación hemos dicho, bueno, pues vamos a concentrarlo en las botellas que consumimos todos los días de agua. La mostra ha tingut un gran suport de la comunitat portuària, que s'ha volcat en la seva organització. De fet, més de 20 empreses participen activament per a exposar els seus reptes mediambientals. Reducción del CO2 y el proyecto Plastic Free a bordo. Concienciación medioambiental. Descarbonización y cero emisiones. Reducción de emisiones. Sociológica y tecnológicamente medioambientales. Compromisos a gas con la sostenibilidad ambiental. Valorización de residuos. Reducción del consumo eléctrico y de la huella de carbono. Residuo cero. Una sèrie de vídeos mostren diverses iniciatives mediambientals innovadores, com la recàrrega de GNL en un buc de Baleària, el funcionament del nou far del Port de València o les futures connexions elèctriques dels bucs i del port.